Hoy vamos a hablar con Mr. Petersen, autor de Caso 313, publicado por Universo de Letras del Grupo Planeta. Se trata de una novela de ciencia ficción que combina elementos tan sugerentes como son los extraterrestres, las conspiraciones y una gran historia de amor. ¿Verdad que cuanto menos llama la atención? Pasemos a la entrevista. Amparado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con muchísimo gusto para compartir contigo y todos los tuyos que están allí. Tony, excelente. Fíjate, el caso 313 es una hermosa historia de amor, de una pareja que se encuentra en las aventuras entre una familia que trabaja con inteligencia, en un lugar recóndito del mundo como es la bellísima y hermosa piedra del fuerte de Samaipata, ubicada en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Empieza una aventura bellísima donde estos jóvenes se enamoran y entonces comienzan a suceder una cantidad de cosas. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar amor, van a encontrar pasión, van a encontrar romance y van a encontrar una cantidad enorme de secretos ligados con las organizaciones secretas, con organizaciones que trabajan para la evolución del ser humano. Van a conseguir cosas, vamos a llamarle así, misteriosas, como el caso Roswell, el desarrollo de proyectos especiales. Van a conseguir un mundo enorme de emociones y sentimientos a través de una historia de amor que además te brinda un panorama espectacular con el cual puedes trabajar o comenzar a dar pasos para trabajar el concepto de realidad. Eso es lo que van a encontrar, así es. Que no es poco. Sí, no es poco, así es. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo fue ese momento en el que no solo se te ocurre la idea, sino que además te comprometes, ¿no? Pues a dedicar X años de tu vida a escribir esa historia, a desarrollarla. Ok, el caso 313 tiene 3 historias que trabajan simultáneamente. La primera parte, porque yo no, aunque sea escritor, no puedo negarlo, ¿ok? Una oportunidad que se dio de forma casual, de contacto con otros seres de otros mundos, vamos a llamarlo así. Después de esto, un trabajo de investigación en la búsqueda de respuestas por el suceso, y luego de ello, vamos a llamarlo así, está el trabajo creativo de hacer el caso 313, Amor, Conspiración y Extraterrestres. Una historia de amor distinta, diferente, no historias de amor que son muy válidas y muy buenas, de castillos, de princesas, de todas esas maravillas en diferentes tipos de historias de amor de época, por ejemplo, y de cosas maravillosas que muchísimos colegas escritores pues han realizado. Esta es distinta, es totalmente diferente, está mucho más cerca de la realidad y no hay que viajar tan atrás, hay que llegar a unos añitos atrás donde comienza la saga del caso 313 para ir avanzando en el tiempo, para saber de dónde venimos. Ese amor que se plasma allí nos va explicando el concepto de realidad poco a poco y cómo eso sucede para el escritor como tal. Es bueno, inicialmente hubo una idea de un escritor muy famoso español en un avión que me sugirió escribir un libro cuando le conté la primera parte. Después tuve la oportunidad de compartir con un gran comunicador social de la Universidad Católica, Andrés Bello, el cual me orientó y me dijo, un guión de película. Y entonces nace como un guión de película el cual nadie entendía. ¿Okay? Y después pasó a hacer un tratamiento de película, y cuando llegó el tratamiento de película me dijo, Carlos, te escribes muy bien, así que vamos adelante. Ya yo tenía para ese momento un libro de poesía romántica que se publicó en el año 2001 en Venezuela, que se llama Si yo fuera más, que explicaba que el amor es la llave para entrar a una cantidad de cosas, y ese concepto se mantiene en el caso 313 porque también con notas de amor y alguna poesía pues vamos haciendo las conexiones entre usted, ¿ok? Y yo, el lector, y yo y el escritor, y vamos compartiendo esa bella aventura. Así nace el caso 313 con la idea de seguir adelante, abriendo nuestra mente, como pide Mr. Petersen en el libro, que es mi nombre como escritor,
¿ok? Para que usted pueda ir analizando y haciéndose preguntas. Y si distingue alguna puerta, entonces pueda atravesarla. La intención del caso 313 es eso, es que usted se haga preguntas. Me gusta lo que has comentado, ¿no? Con total sinceridad, ¿no? De que hubo gente que no entendía un poco la historia al principio. Claro, porque se da todo un cóctel muy explosivo entre extraterrestres, conspiraciones, aquí en tu novela, en el caso 313. ¿Y cómo fue el proceso de documentación? Porque claro, al final nombras a un montón de asociaciones como los Illuminati y demás, que puedes estar muy en boga gracias a otras novelas, ¿no? Que de hace unos años. Pero claro, me imagino que habrás necesitado toda la documentación para acerca de ufología también, ¿no? De todo este mundo. ¿Cómo fue? Sí, por supuesto. Son muchos años, Tony, y para todos los lectores, son muchos años en el proceso de investigación. Realmente yo lo que hice fue principalmente ir a visitar el legado histórico de los ancestros, que tenemos múltiples ancestros, porque somos la raza humana. Al final, todos somos uno, ¿ok? Entonces, visitaba lugares como Sacsayhuamán, Ollantaytambo, lugares como Machu Picchu, el Templo del Sol, las cascadas de Tambomachay. Visité México, Teotihuacán, el Museo de Antropología de México, que por favor es algo que no se deben perder nadie en este mundo, ¿ok? Tienen que visitarlo. Y así fui a observatorios, como el Peter Harrison en Londres, ¿ok? El Museo del Tiempo. Visité también el Observatorio de Arecibo como tal, y tuve oportunidad de intercambiar con personal técnico, ¿ok? Sus opiniones e ideas sobre el concepto de la vida como tal, el concepto general de la vida, lo cual incluía a seres de otros mundos, ¿ok? Y también hice un proceso de exploración a nivel personal, ¿ok? Dentro de lo que tiene que ser el desarrollo de la conciencia. Okay, apoyado con una cantidad de cosas, inclusive con guía de un gran escritor español, como te digo, lo puedo decir porque realmente es un maestro escribiendo, es JJ Benítez. Entonces, de alguna manera, tengo en el proceso, en cada uno de los personajes se ven reflejados partes del aprendizaje y de la experiencia que contar. Tony, me gustaría hacer énfasis en algo. Hay obras que de una u otra manera van expresando un proceso y una explosión creativa que tiene el escritor, y son muy válidas y son historias muy buenas, inclusive muchas de ellas son técnicamente perfectas, ¿ok? Otra cosa es distinta cuando alguien se sienta a escribir un libro porque tiene algo que contar, tiene algo que compartir, tiene algo que le parece al escritor que a ti para ti es importante. Entonces ese es el espíritu que tiene, no solamente en sentimientos y emociones, el caso 313, sino la intención y la meta del escritor, mi nombre, Carlos Delgado o Mr. Petersen, como se ve aquí en el caso 313, y entonces esa es la intención, que la gente se haga preguntas, que cuestione el concepto de realidad, que se dé cuenta que hay una historia que no nos están contando, que se den cuenta de que existen organizaciones que han hecho grandísimos aportes dentro de nuestra historia, como los masones, como, aunque no tiene ese nombre dentro de la obra, los Rosacruces, como tiene un porqué la filosofía y la organización de este orden mundial, que de alguna manera está planteado como forma organizativa del mundo, y todo ese tipo de cosas, la gente se haga preguntas y pueda cruzar esas pequeñas puertas que en una bellísima historia de amor te va mostrando y te van saludando en cada una de sus palabras. Y claro, tú mismo lo has dicho, ¿no? Historia de amor, porque al final, aunque la trama pueda resultar muy atractiva, si los personajes te dan igual, pues como que no Exacto. empatizas, ¿no? No te emocionas tanto con la ficción. Entonces, ¿cómo tú creaste a los personajes como por ejemplo Nova o Charlie? Okay. ¿Cuáles fueron tus herramientas de creación de personajes? Ok, fíjate, es bien interesante. Desde el punto de vista de la literatura, en el libro te vas a encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, hay un gran maestro latinoamericano que es Gabriel García Márquez. Es un maestro creando personajes, es un maestro en el manejo del tiempo. Dígame esa obra tan maravillosa como Crónica de una muerte anunciada.
por ejemplo, en el manejo del tiempo y una cantidad de cosas. Yo simplemente, como tú también, eres un lector. Entonces, uno va aprendiendo a medida que lee cosas bonitas y donde la principal herramienta para la creación de los personajes no es simplemente que hay un héroe y un antagonista o etcétera. De hecho, hay una filosofía distinta en la creación de personajes. Es la presentación de los personajes en sus características humanas. El que es infantil, el que es sabio, el que asume la posición de padre, el que hace la madre que hace conexión con cada uno de sus personajes, que resaltan además momentos internos de ese mundo que no es el mundo de afuera, sino el mundo de adentro, de la psicología de cada quien, de las emociones y los sentimientos que van pasando dentro de sus corazones conjuntamente con las ideas plasmados en la formación de ese arquetipo, de ese personaje. Y volviendo un poco al proceso de escritura en sí, me interesa mucho siempre cuando hablo con escritores el proceso creativo, ¿no? Porque antes me has contado el momento en el que se te ocurrió la idea y decidiste escribir la novela. Bueno, trilogía, pero después ya hablaremos de eso. Pero ¿cómo fue el proceso creativo en sí de cuando te sentaste a escribir? Es decir, ¿hiciste antes unos documentos menores como una escaleta, un tratamiento y después ya pasaste al primer borrador? ¿Y después cuántas reescrituras hiciste? ¿Cómo fue? Y después cómo pues ha llegado a nuestras manos, ¿no? El ejemplar. Cuéntame. Wow, es un proceso, ha sido un proceso largo, la verdad, tengo que ser absolutamente honesto. Mira, el caso 313 se hizo el copyright, creo que quedó vigente el copyright a partir de enero de 2015. ¿Ok? Ahora, y lo digo también para compartir con la comunidad de escritores. Yo me quito el sombrero cada vez que alguien escribe un libro, porque realmente es un reto enorme, enorme. Desde el punto de vista creativo, te puedo decir que como escritor, y creo que nos pasa a todos los escritores, lo disfruté. Es la emoción, el momento de estar allí, de qué vuelta le das a cada uno de los acontecimientos que van pasando. ¿Cómo haces que unos personajes te lleguen a hablar de algo que tú le quieres comunicar al lector, ¿no? Entonces, el proceso fue, yo lo disfruté, fue emocional, fue con mucho cariño, con visión, con manejo de una cronología, ¿no? Hacia dónde quiero desde el principio al final llevar a las personas y cuál es la información que quiero liberar, vamos a llamarlo así, dentro de un espacio, ¿ok? Dentro de cierto marco, que es el marco permitido. El proceso de investigación pasó por muchísimas lecturas de muchísimos libros, pasó sobre todo por mucho trabajo de campo. O sea, trabajo de campo es ir a los lugares, ver, entenderlos, comprenderlos dentro de la visión humana. Por ejemplo, fíjate tú, te voy a dar un ejemplo que es una cosa bien sencillita, realmente es simplemente una faceta del proceso. Si usted va a YouTube, por ejemplo, y busca un video que se llama Portera de la Tierra, ¿ok? Va a encontrar allí un ritual chamánico que yo lo presencié de otros chamanes estando en la piedra de Samaipata, con lo cual ellos dicen que se abren las puertas a otros mundos, ¿no? Yo puse una imagen, una ilustración aquí, si la pueden ver, ¿ok? Y esta ilustración representa en un momento que un personaje se detiene y observa. Me pasó a mí, yo estoy narrando la experiencia, pero a la vez estoy transportando todo lo que se piensa. Inclusive, desde el punto de vista de escritura, es tan emocionante el proceso, vamos a llamarlo así, que es hacia donde va tu pregunta. Por ejemplo, los chamanes bolivianos aprenden primero aymara o quechua. No aprenden castellano o español, como se le dice, sino aprenden primero eso. Entonces, cuando pronuncian, tienen unas cualidades especiales. Ellos no te dicen qué es lo que está pasando, te dicen qué es lo que está pasando, qué es, ¿ves? Con una I. Y entonces, hasta eso, reflejado desde el punto de vista del lenguaje, ¿ok? Es lo que se trata en cada uno de los momentos. Realmente, el escritor o yo, cuando estoy creando, estoy allí, presente, en el mundo interior, viajando con ellos, sintiendo con ellos, y entonces es allí donde de alguna manera se plasma y se logra armar la idea completa. Sí.
Y claro, que eso no, pues todos los escritores tenemos nuestros padres y nuestras madres creativos, ¿no? Así Sí, como así es. antes has nombrado a JJ Benítez, ¿no? Con su Caballo de Troya, Ah, pero también hay ajá. grandísimos escritores, ¿no? Por ejemplo, ya son en España como Javier Sierra, como Josep Guijarro, Sí, Jesús así es. Callejo. Pero ¿cuáles son tus referentes a la hora de escribir Bueno, esta mira, trilogía? sinceramente, cuando yo empecé con mi primer libro, que es Si yo fuera mago, Ujú, ¿ok? Pronto lo vamos a volver a publicar para toda España. Eh, realmente mi referente era Mario Benedetti, ujú, ¿ok? Había un grandísimo poema que una vez me obsequió alguien que yo considero muy especial, que se llama Estados de ánimo, ¿no? ujú. Y entonces algunas veces me siento como una colina y otras veces como una montaña de cumbres repetidas. Entonces creo que la magia de Mario Benedetti hizo mucha magia en mí, ¿ok? Con sus palabras y su forma de transformar. Yo también, o sea, por ejemplo, el libro de ficciones de Borges, ¿ok? Con aquellos cuentos cortos, o sea, la capacidad de transportar y transformar un pequeño instante en 3, 4 y 5 páginas, ¿ok? Dentro de esa maravilla, o cosas, por ejemplo, tan importantes desde el punto de vista de otros. Por ejemplo, yo puedo decir que por ejemplo en el caso de Dan Brown, ¿ok? Ujú. Hice también leyendo, por ejemplo, El Símbolo o otros libros, ¿ok? Tomé escuela, como puede ser, por ejemplo, un libro de JJ Benítez que también me gustó mucho, se me va de la memoria ahorita, pero uno de los, Mirlo Rojo creo que, entonces, de, van dejando una huella en ti. Yo creo que maestros son todos los que se animan con valentía a contar una historia con emoción, a exportar esos factores humanos. He aprendido de mucha gente que ha escrito y también, ¿sabes qué, Tony? Hay que decirlo también. He aprendido mucho de personas que no han escrito nada. Por supuesto, por supuesto. Sí, Y al así es. final maestros te influyen, ¿no? Pues es la vida en sí, pues las personas con las que te vas cruzando y de las que aprendes. Sí, así es. He ido aprendiendo de todos ellos. Fíjate, cosa curiosa, tú haces caso a JJ Benítez, ¿no? Yo estaba en un avión, para contarles un poquito, ¿no? Ujú, Entonces estaba en un avión que iba con rumbo a Ciudad de Panamá y casualmente se sentó al lado mío, pero yo no lo conocía físicamente, ujú. ¿no? Entonces no lo reconocí. Y entonces le conté una historia sobre una experiencia de contacto en las piedras de Samaipata con seres de otros mundos, vamos a llamarlo así. Y él me dijo, te voy a dar un consejo, escribe un libro. Ahí nació la primera idea, ¿no? Este, y bueno, y así tiene uno diferentes tipos de personas que en el camino lo han ido orientando. Muchas de las ideas que están allí representadas en el caso 313 son productos, si bien de lecturas, ¿ok? Y aprendizaje, pero también de experiencia del escritor, representadas a través de los personajes. Claro. Y cuéntame, esta es la primera parte de una trilogía. ¿Cómo has planeado toda una trilogía? O sea, ya hay un arco de personaje de evolución. Cuéntame cómo estás actualmente en el proceso del proyecto en sí. Ok, el proyecto lo dividí yo a rasgos generales, entendiendo que había como era como muy denso como para explicarlo todo de una vez. Ujú. O sea, comprendí simultáneamente que los lectores no les gusta, es una apreciación, es una opinión, pues, no les gusta leer libros muy gruesos. Les resulta a veces un poco cansón, ¿no? Entonces, también tomando en cuenta no solamente herramientas del lenguaje, sino tomando en cuenta simultáneamente que hoy en día el mundo es muchísimo más dinámico, más rápido, que las nuevas generaciones necesitan de alguna manera un material que se adapte a las cosas que ellos han vivido, ¿ok? Y digo el público, el adulto contemporáneo o el joven, etcétera. Entonces, planeé dividir la historia a rasgos generales en tres facciones. La primera de la saga es el caso 313, amor, conspiración y extraterrestres. En el cuarto se le incluye un factor que es el factor espiritual del desarrollo del ser humano, y el quinto, y el tercero llega hasta el punto
de la integración de todas esas ideas, ¿ok? Dentro de un ser unificado, ¿ok? Y la transformación de la vida humana hasta llegar a transhumanismo y otro tipo de cosas, pero es poquito a poco. Ahora, ¿cómo lo hago? Fíjate, es bien interesante, Tony. Explicar las cosas desde el punto de vista humano, o sea, con mucha sencillez. Yo entiendo que, por ejemplo, tú tal vez, por ejemplo, agarras un libro de Gabriel García Márquez y encuentras una riqueza enorme del lenguaje, pero tal vez, si bien el caso 313 tiene descripciones bonitas, okay, tratando de enriquecer la historia como tal, el caso 313 tiene la tendencia a ser simple, sencillo, tratando de que todo el mundo comprenda sus conceptos, los conceptos transmitidos a través de esos personajes que se enamoran, que tienen charlas, que tienen todo ese tipo de cosas. Hay un manejo de los tiempos porque es un libro que no ocurre en el año 1945, no, realmente va desde 1945 hasta 1964 en el caso del primer tomo, y el segundo parte desde el 64 hasta más o menos, vamos a llamarlo ahí por el 88, 89 o el 94, todavía ahí está el asunto. El asunto es llegar hasta el año 2012, donde son los tres libros a rasgo general y cómo se divide esa cronología, ¿ok? De tiempos, de historias, de conceptos y de hechos históricos también. ¿Ya estás en la escritura de la segunda parte? Me dijiste el otro día. Sí, estoy casi que... Bueno, realmente ya lo escribí 2 veces y no me gustó porque quería meterle otros conceptos y otras cosas, lo cual me obligó a cambiar la historia en 2 oportunidades. Y ya la tengo como la quiero, ¿ok? Y entonces vamos ahorita en el proceso de reestructuración, como más de la mitad va a ser publicado este año, a finales de año, mientras, bueno, se cumplen todos los requerimientos de derechos y todo ese tipo de cosas, para este año. Y creo que al final va a ser uno por año. Creo que vamos a tener tenemos uno ya en el 2021, tenemos uno que a finales del 2021 y uno a finales del 2022, que creo que puede ser la forma más sencilla y la forma más práctica en la que yo puedo ir representando mi experiencia, ¿ok? A través de la historia y la división de los tiempos, pues. Sí. Y ahora otra pregunta que me gusta hacer a los autores. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste ser escritor? Bueno, eso es como cuando te le vas a declarar a alguien porque lo amas. Ok, o la amas, depende, o sea, es un momento como que necesitas como un valor, una cosa, y dices, sí, voy a publicar. En el caso de mi primera publicación, que era poesía romántica, ok, muchas veces la sociedad tiene ciertas cosas con las emociones y los sentimientos y la forma natural de expresión del ser que se expresa tal y como es. Y entonces, era como un ¿qué se llama? Un paso. Ahora, lo que tuvo fue sensacional, porque al final, fíjate, en un mercado tan chiquitito como el mercado venezolano, fueron 3.000 ejemplares que se vendieron de un libro de poesía cortito. Entonces, yo dije, oye, mira, aquí hay un camino, me gusta, me encanta. Claro, también uno es papá, tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas, y entonces lo deja como un hobby y de repente te planteas un proyecto grande. Y entonces ahí es donde nace el caso 313 y donde nace el escritor, etcétera, sí. Qué bueno. Para las personas que estén viendo este vídeo y quieran contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿En qué medios? Mi principal medio de comunicación es el Instagram, que es @CADP313. CADP313, ese es el principal mecanismo de comunicación que tengo. Tengo Facebook y otras redes, pero ese es el principal, el que más reviso, con el que estoy con más atención, y bueno, y mi número de teléfono WhatsApp, etcétera, y ese tipo de cosas, dependiendo de cuál sea el tipo de comunicación. Vale, perfecto. Y nada, pues claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde pueden adquirir este libro? Caso 313. Bueno, el caso 313 está casi a nivel global en este momento. ¿Ok? En España yo les sugiero que vayan a libros.cc,
¿ok? Que es la distribuidora principal de mi sello editorial, tiene efectivamente un buen precio, vamos a llamarlo así. Está El Corte Inglés, está Casa del Libro, ¿ok? Para los amantes de los libros digitales, los ebook, también Casa del Libro es espectacular, ¿ok? A nivel global, en otros países como por ejemplo en Amazon, ¿ok? En Amazon lo pueden encontrar en digital y lo pueden encontrar en papel también. Perfecto. Y una pregunta más. Cuéntame, la gente, claro, imagínate, ¿no? Alguien que nos esté viendo y que ve que tienes una novela, bueno, tienes también un poemario, encima estás escribiendo la segunda parte, vas a escribir la tercera parte, y puede pensar, yo quiero estar, ¿no? Quiero llegar a donde está Carlos ahora. ¿Qué consejos darías a los jóvenes que quieren llegar a donde tú estás? Bueno, yo creo que siempre, y te voy a contestar con mucha humildad, uno siempre voltea y tiene mucho más arriba en muchísimas cosas. Mira, el consejo principal es que en la vida hay que hacer las cosas que nos gustan. O sea, ese es el consejo principal, no para llegar a donde estoy yo. Cada quien llega a donde tiene que llegar. Lo que digo es que la gente tiene que hacer las cosas que les gustan. ¿Te gusta la carpintería? Dedícale todo el tiempo del mundo. En algún momento vas a ser exitoso, pero disfruta tu existencia, tu vida, haciendo lo que a ti te guste. Y si te gusta escribir, con ánimo, sin miedo, pide consejos. Yo pedí consejos de montones de personas, orientación de montones de personas. De hecho, hasta ahorita mismo me está ayudando alguien con unas modificaciones que le vamos a dar al material, etcétera. Entonces, yo creo que a rasgos generales la gente tiene que encontrar ese camino propio. Entonces, no compren ideas. Fíjate hacia adentro, a tu interior, qué es lo que tú quieres hacer y ponle todo el amor, la fuerza y la pasión que a ti te da lo que te gusta hacer. Ese creo que sería el mejor consejo. Perfecto, pues desde aquí recomendar a las personas que nos están viendo la lectura de Caso 313, que lo van a disfrutar. Además, me ha gustado antes lo que has dicho de que es muy ágil, porque es cierto que además como son capítulos muy breves, se lee Okay. No, o sea que muy bien y nada, pues enhorabuena por tu hijo de papel. Okay. Y bueno, un placer. Gracias, Tony. Muchas gracias, Tony. Y gracias a todos ustedes que ven esta entrevista. Espero que algo de lo que deseo transmitirles desde el corazón, conectando corazón a corazón, podamos disfrutar juntos de la historia del caso 313. Porque mientras tú lo lees, yo voy a estar allí. Ah, por cierto, como última pregunta, ¿hay título ya para la segunda parte o aún es secreto? Sí, no, es una saga, toda la saga se llama el caso 313. Ah, vale. Lo que van cambiando son los tópicos que le acompañan. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Mr. Peterson. A ti, Tony. Muchísimas gracias a ti.